Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con mucho gusto hoy lunes 9 de septiembre del año 2013. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugna adicciones al Código Penal de Hidalgo. Además veremos que presenta la Secretaría de Gobernación una guía para proteger los derechos humanos de inmigrantes. También le informaré que otorgan Premio Rey de España a Red Mexicana de Derechos Humanos. En información internacional veremos que ONU lanza página web dirigida a la juventud. Esto y más unos instantes, quédese con nosotros. Damos inicio a las noticias en materia de derechos humanos a nivel nacional. El secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, el licenciado José Alarcón Ornelas, participó con varias ponencias la semana pasada, ponencias en materia de derechos humanos dentro de una serie de capacitaciones que se brindaron el pasado viernes y sábado a las autoridades electas, es decir, presidentes municipales, regidores y síndicos del estado de Chihuahua. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de acción contra autoridades de Hidalgo por las modificaciones inconstitucionales hechas al Código de Procedimientos Penales del Estado en materia de arraigo, las cuales violan preceptos universales. En un comunicado, el organismo Derecho Humanista precisó que desde el 3 de septiembre impugnó la adición al artículo 132 del ordenamiento legal, pues señala que es contrario a la Constitución y a algunos convenios internacionales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos para pedir un proceso administrativo contra 8 elementos de seguridad pública que el 14 de octubre pasado entraron al hogar de una familia con una orden judicial y sometieron a golpes a uno de ellos. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, será galardonada con el 5º Premio Rey de España en Derechos Humanos. Esto será el día 10 de septiembre, así lo informó este organismo mediante un comunicado. Yo les recuerdo que esta red TDT, Todos los Derechos Humanos de Todas y de Todos, como también se lo conoce TDT, aglutina a 73 organizaciones del país de México. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ha diseñado la Cartilla de Derechos Humanos de las Víctimas con el propósito de que las personas quienes han sufrido algún daño o menoscabo de esto de forma directa o indirecta puedan conocer sus derechos y los puedan hacer también valer. En días pasados, organizaciones del estado de Chihuahua, pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, Red TDTT, exigieron un reconocimiento y protección para las y los defensores de derechos humanos en Chihuahua, en la entidad. Esto ante los riesgos que señalan afrontan al realizar su labor. México ocupa el primer lugar en cesáreas en todo el mundo y la gran mayoría de estas son realizadas en el sector privado, es decir, un 80%, cifra que no ha reflejado beneficios a las mujeres ni a las ni los recién nacidos. Así lo advirtió José Santos Preciado, quien es director general de calidad de la atención de la Secretaría de Salud, durante el foro Promoviendo los Derechos y la Salud de las Mujeres. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hizo un llamado a la sociedad
a ser corresponsable con las autoridades en el cuidado y conservación de los espacios públicos de esparcimiento, así como de las áreas verdes, mismas que señaló deben estar en buenas condiciones, además de incrementarse para el disfrute de la ciudadanía. En días pasados, la Secretaría de Gobernación presentó la Guía de Protección de los Derechos Humanos para las y los servidores públicos, dirigido a funcionarios de los sectores migratorio, de Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil, Educación, Salud, Trabajo, entre otros. Y bien, de esta forma terminamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez y su sección Derechos Humanos en la Web. Adelante. Amigas y amigos de Informa TV, es un gusto que nos acompañen una vez más en esta emisión de Derechos Humanos en la Web. Para quienes no lo saben, los días lunes en esta sección de este noticiero Derecho Humanista tenemos la recomendación de uno de los programas de la serie Iberoamérica Habla, un programa de entrevistas que nació del trabajo en conjunto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y la Federación Iberoamericana del Ombudsman, dos organismos defensores de los derechos humanos, el primero en el estado de Chihuahua en México y el segundo en todos los países de habla hispana. DHNet es quien produce este programa de entrevistas con los y las defensoras de Iberoamérica y este lunes presentará la participación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el señor Marco Antonio Morales Gómez, quien hablará sobre la recomendación que realizó en defensa de un menor de edad quien vio vulnerados sus derechos en su propia escuela. Hoy lunes en punto de las 10 de la mañana, horario del Centro de México, por www.dhnet.org.mx conoceremos esta nueva entrevista. Los invito a que veamos un fragmento de lo que se presentará el día de hoy al finalizar este noticiero. Una profesora de segundo grado de primaria impuso a un menor de edad, a modo de corrección disciplinaria, un castigo corporal que consistió en atarlo a una silla con cinta adhesiva, además de agredirlo de forma verbal. Estos hechos sucedieron en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, en donde la madre del menor, al enterarse de los hechos, manifestó su inconformidad a la directora y supervisores escolares del plantel. Sin embargo, ambos servidores públicos consideraron suficiente el atender la petición de la quejosa y tan solo cambiar de salón al niño agraviado. Meses después, la madre del menor volvería a inconformarse, debido a que la profesora amenazaba con volverlo a atar en un futuro. Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación que revela diversas irregularidades en el tratamiento de este caso, como el hecho de que la maestra ejercía la docencia sin haber concluido sus estudios profesionales. Para conocer los detalles, en un momento más platicaré con Marco Antonio Morales Gómez, quien es presidente de este organismo defensor. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Es que tengan pleno conocimiento de que una acción de esta naturaleza y las omisiones que, como comentábamos hace un momento, se puedan dar dentro de la conducta de un profesor representan violaciones a los derechos humanos. Es una falta al respeto, es una falta a la defensa, es una falta a la protección de los derechos humanos. Que lo que un niño vive en la escuela formará parte especial de su personalidad y será la plataforma que buscará para relacionarse con los demás en el futuro. Soy Elena Paredes y me despido de usted no sin antes invitarle a la próxima emisión de Iberoamérica. Hasta pronto. Recuerda que puedes encontrar a Iberoamérica Habla en las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. No olvides que para crear una gran red en favor de los derechos humanos, puedes utilizar el hashtag Iberoamérica Habla, compartir el video y mencionar @InformaTV_DHNet. Nos vemos el día de mañana en otra emisión más de Derechos Humanos en la Web. Es momento de que usted y yo conozcamos lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica.
Amnistía Internacional urgió a las autoridades de la Ciudad de México respetar el derecho a la libertad de expresión y a un juicio justo de los 2 periodistas detenidos durante las manifestaciones ocurridas el pasado 1 de septiembre. Se trata de Gustavo Ruiz Lizárraga y Pavel Alejandro Primo, quienes trabajaban en la agencia Subversiones y Multimedios Cronopios, mismos que fueron consignados por diversos delitos entre los que se encuentran ultrajes y resistencia a la autoridad. El pasado jueves, Human Rights Watch envió una carta a los presidentes de los países del bloque de Mercosur, en la que ha solicitado que los mandatarios medien para convencer a Venezuela de que no se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos. En la petición, Human Rights Watch señala que abandonar la convención supondrá negar el acceso de los venezolanos a este mecanismo de protección contra abusos en que los tribunales locales no puedan hacerlo. En Colombia, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reportó las agresiones por parte de los elementos de la policía contra la periodista Ana María Rizo, defensora de derechos humanos, quien fue agredida la semana pasada mientras cumplía su labor periodística durante las protestas campesinas en ese país. La comisión reiteró a las autoridades la necesidad de proteger a las y los defensores de derechos humanos ante el uso indiscriminado de la fuerza pública. Mujeres y hombres de Nicaragua de distintas organizaciones del Movimiento Amplio de Mujeres Nicaragüense realizaron un plantón frente a la sede del Parlamento Nacional para exigir a los diputados que rechacen la reforma a la Ley 779 que permitiría la mediación en los casos de violación. Por su parte, Magali Quintana, de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, denunció que hasta 2012, antes de entrar en vigencia esta ley, 3 de cada 10 mujeres asesinadas fueron enviadas a mediar y el resultado fue que el agresor les quitó la vida. En este momento hace una breve pausa, no se despegue de su monitor, que regresando tenemos más información para usted. Agradecemos que continúe con nosotros en Informa TV y en este momento damos inicio a nuestra información a nivel internacional. Le comento que la agencia de publicidad india Taproot creó para Save the Children una campaña donde las veneradas y más populares de la India aparecen brutalmente golpeadas. Esta campaña refleja una de las grandes contradicciones de ese país que venera a las mujeres en la religión y en la mitología, pero es increíblemente insegura para las mujeres de su propio país. Tan solo en el año pasado se cometieron 244.270 crímenes contra las mujeres. Cerca de 2 millones de niñas y niños sirios se han visto obligados a abandonar la educación primaria en su país, y la mitad de estos ha huido a países vecinos, donde tampoco acuden a la escuela, así lo indicó UNICEF. Señala también que en todo el país cerca de 3.000 escuelas están total o parcialmente destruidas y unas 930 se usan como refugios para los desplazados, mientras que las que funcionan no tienen capacidad para recibir a las y los niños desplazados por falta de aulas, mobiliario, material, libros y profesores. El Comité Cubano Pro Derechos Humanos, CCPDH, pidió a Amnistía Internacional que declare prisioneros de conciencia a la dama de blanco Sonia Garro y su esposo, el disidente Ramón Alejandro Muñoz, encarcelados desde hace casi año y medio sin haber sido llevados a un juicio. Cabe recordar que esta pareja fue arrestada el 18 de marzo del año 2012 en un violento operativo
y esta pareja es acusada de desorden público y tentativa de asesinato. Un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos urgió a los ciudadanos estadounidenses a que eviten los viajes al Líbano, esto debido a las preocupaciones actuales por la seguridad. Este comunicado señala que Washington retiró ya el personal no esencial y sus familiares de la embajada en Beirut debido a las posibles amenazas contra instalaciones y personal de la misión. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, informó que la semana pasada entró en vigor el convenio sobre los trabajadores domésticos, esto con el fin de ampliar sus derechos laborales en el mundo. La OIT señaló que en la actualidad existen unos 53 millones de personas quienes se dedican a esta labor a nivel global, de las cuales un 83% son mujeres. Además, la OIT estimó que otras 10.5 millones de personas son menores de edad, cifras que van en aumento tanto en países pobres como en países ricos. El enviado especial de la Organización de Naciones Unidas para la Juventud, Ahmad Al-Dewang, lanzó la semana pasada una plataforma en línea para difundir noticias y actividades de las agencias de Naciones Unidas para atraer de esta forma el interés de las y los jóvenes de todo el mundo. La página es www.un.org/YOUTHENVOY y esta se encuentra disponible en los idiomas inglés y francés. Además, pretende poder llegar a 1.800 millones de jóvenes en todo el mundo para informar sobre las labores que realiza la Agencia de Naciones Unidas y del enviado especial. Pueblos enteros han sido quemados y abandonados y miles de personas se han visto forzadas a desplazarse masivamente en el norte de la República Centroafricana. Así lo informó el pasado viernes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. ACNUR reiteró su llamado a las autoridades de esta República Centroafricana y a todos los grupos armados a proteger a los civiles y a asegurar que las agencias humanitarias tengan acceso a las personas necesitadas. Continuando con otra información, en 2011 se registraron 1.139 homicidios de mujeres por el solo hecho de ser mujeres en 8 países de América Latina y el Caribe. Más del 29% de esos casos fueron cometidos por parejas de las víctimas, esto según datos de Naciones Unidas. Este organismo defensor de derechos humanos anunció que especialistas en ese tema anunciaron que se reunirán desde el día de hoy, lunes, hasta el próximo 13 de septiembre en Panamá para poder examinar y luego llevar a la práctica el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. La Organización de Naciones Unidas denunció este viernes que lleva meses recibiendo amenazas de distintos grupos en Siria y confirmó que 11 empleados de la organización internacional han muerto desde que estalló este conflicto. Por su parte, Valerie Amos, subsecretaria general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, dijo que en las últimas semanas y meses han recibido amenazas de diferentes fuentes. Han muerto voluntarios y personal de Naciones Unidas y otras personas de Naciones Unidas han sido privadas de su vida o secuestradas. Bien, es momento de terminar con nuestro noticiero Derecho Humanista. Por mi parte es todo por hoy, pero yo le invito a que se quede en la transmisión de DHNet porque en un momento más mi compañera Elena Paredes comenzará con su programa Iberoamérica Habla. Yo lo espero el día de mañana con más información. Hasta entonces.